Nos vamos ahora con el problema 29. Y bueno, el problema 29 nos dice lo siguiente. Si se conocen los tres lados de un triángulo oblicuángulo, ¿con qué fórmula se puede calcular el valor de los ángulos? Bueno, recordemos rápidamente que un triángulo oblicuángulo es aquel triángulo que no tiene ángulos rectos. ¿De acuerdo? Entonces, triángulo oblicuángulo. No tiene ángulos rectos, ¿verdad? No tiene ángulos rectos. Un triángulo oblicuángulo puede ser de tipo acutángulo, es decir, que tenga un ángulo agudo, o puede ser de tipo obtusángulo, es decir, que tenga un ángulo obtuso. Pero bajo ninguna circunstancia el triángulo oblicuángulo tiene ángulo recto. Si así fuera, entonces no sería oblicuángulo, sería triángulo rectángulo. Pero este problema hace alusión únicamente a los triángulos oblicuángulos. Ahora, dice que con qué teorema o con qué ley puedo obtener el valor de los ángulos si se conocen los tres lados del triángulo. Es decir, yo conozco cuánto vale A, conozco cuánto vale B y conozco cuánto vale C, que son los tres lados de este triángulo. Los conozco, sé su valor. Me pregunta que si puedo utilizar el teorema de Pitágoras, o que si puedo utilizar la ley de tangentes, o que si puedo utilizar la ley de cosenos, o que si puedo utilizar la ley de senos. ¿Ok? De entrada, el teorema de Pitágoras no lo puedo utilizar porque el teorema de Pitágoras, recordemos que se aplica a triángulos rectángulos y este no es un triángulo rectángulo. Desde ahí ya lo descarto, ¿vale? El detalle con la ley de tangentes es que la ley de tangentes es una expresión que me involucra los tres lados del triángulo, pero también me involucra los tres ángulos del triángulo. Entonces, a la hora de aplicar esta ley de tangentes, el problema que vamos a tener es que vamos a tener no una incógnita, tres incógnitas. Y entonces va a ser complejo, prácticamente imposible, resolver ese problema para encontrar alguno de los tres ángulos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la ley de tangentes tampoco la puedo utilizar. Solamente me queda la ley de cosenos y la ley de senos, que ambas se aplican en un triángulo oblicuángulo. El problema con la ley de senos, es que dada su expresión, también requiero saber al menos, además de los tres lados, requiero saber al menos el valor de uno de los tres ángulos que tengo aquí. Necesito saber el valor de uno de al menos de los tres ángulos que tengo ahí. ¿Por qué? Porque imaginemos que de la expresión de ley de senos yo tomo esta pareja de fracciones. El lado A lo sé, porque eso me dice el problema, que ya sé el valor de los lados. El lado A lo sé, el lado B también lo sé, lo conozco. Pero ¿qué pasa con los ángulos? Tengo dos incógnitas porque tengo dos ángulos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, pues no puedo, incluso ni combinando, podría obtener el valor de uno de los ángulos porque siempre tendría dos incógnitas ahí. Entonces, no lo puedo obtener de manera directa. A diferencia de la ley de cosenos, que esta sí la puedo utilizar para obtener alguno de los ángulos, porque ese es el ejercicio, lo que me pide el ejercicio, dice cuál es la expresión o con qué fórmula puedo calcular el valor de los ángulos si conozco los tres lados del triángulo. Entonces, si recordamos la ley de cosenos, que está dividida en tres fórmulas, a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc coseno de a. Si yo conozco los tres lados del triángulo, puedo obtener el ángulo A, o en su defecto, con esta expresión, podría obtener
el ángulo B, porque conozco los tres lados del triángulo, o con esta expresión puedo obtener el ángulo C, porque conozco los tres lados de mi triángulo oblicuo ángulo. Por lo tanto, con la ley de cosenos, es con la manera en la que puedo obtener el valor de los ángulos. Y esta es la respuesta correcta al ejercicio número 29 que se encuentra en el inciso C. ¿Vale? Para que sigan trabajando, muchachos, échenle ganas porque los tiempos buenos se acercan.